Bueno muchachos, a continuación vamos a ver un poco acerca del módulo de gestión de materiales, Materials Management. Bueno, esto nuevamente, información general. Podemos ver que tenemos un amplio listado de temas por ver. Lo pueden observar, pueden detener el video si gustan y quieren leer más detenidamente. Entonces, el módulo de es bastante complejo, bastante largo. Tiene múltiples elementos por revisar. De modo general, en esta presentación nuevamente pues vamos a ver, al igual que en el resto de presentaciones, la estructura organizacional, los datos maestros y los procesos o las transacciones. Nos vamos a enfocar en un proceso que vimos la clase pasada, que es Procure to Pay. ¿Se acuerdan? Obtener para pagar. Bueno, tenemos otra vez la información del cliente, el código de la compañía. Si recuerdan, el cliente es 380, el código de la compañía es US00. La planta, pues ya vamos acercándonos hacia la parte más productiva. Entonces la planta es el área operativa, podemos enfocarla hacia la parte de manufactura, distribución, la parte de compras o el mantenimiento de las instalaciones. En cuanto a el storage location, son los almacenes. ¿Listo? Si recuerdan, ahí tenemos almacén para el producto en proceso, la materia prima, misceláneos y demás. La organización de compras es la que se encarga de hacer todo el proceso, de administrar el proceso de compras. Esta organización está más dada a la parte administrativa. El grupo de compras hace parte de la organización de compras, pero más específicamente es quien tiene la autoridad para hacer la compra de X tipo de alimento, de elemento. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un grupo de compras destinado a compras nacionales. Puede ser una persona, un grupo de personas. Puedo tener otro grupo de compras para compras internacionales. Y solamente entonces X persona puede, o grupo de personas puede comprar ese material o dar el permiso de comprar ese material. También lo puedo inclinar, bueno, grupo de compras para tema tecnológico, grupo de compras para papelería. ¿Listo? Acá tenemos la estructura. Entonces tengo el cliente, acá es puntualmente pues para Global Bike, ¿no? Tengo el cliente, el código de la compañía, que ustedes ya lo conocen, las plantas, específicamente vamos a trabajar con Dallas, San Diego y Miami. Bueno, claro que estas también vamos a ver un poquito, pero muy poquito, solamente es para llamar información. Y lo que les decía, dentro de eso me puedo encontrar RM, que es Raw Materials, SG, Semi-terminados, FG, Finished Goods y misceláneos. Acá podemos ver entonces un detalle de la codificación. Sin embargo, en el ejercicio que hay, si van a trabajar con Fiori, aparece N00 y no aparece para Europa la organización de compras, que creo que es UW00. Pero bueno, entonces de estos términos lo que yo necesito conocer, miren, es las siglas para estas ubicaciones: Raw Materials, Semi-terminado, Finished Goods, misceláneos. ¿Listo? Para que sepan qué están haciendo. La organización de compras, US00, el grupo de compras es N00. Tenemos las plantas y tenemos nuevamente los códigos de las compañías. En cuanto a datos maestros que tenemos, cada vez que vamos a trabajar, pues vamos a encontrarnos con un gran
abanico de datos maestros, del proveedor, del mismo material, de la información de la compra, condiciones, de la salida de los datos maestros. Ahorita hablamos un poquito acerca de los documentos que derivan de las actividades de compra. Entonces, en cuanto a datos maestros, en la parte de proveedores, entonces tenemos la información básica del proveedor. Toda la información debe diligenciarse, la que ustedes identifican normal para un proveedor. Cuando estén diligenciando, si en algún momento el sistema determina que a ustedes les faltó llenar X campo, no los va a dejar guardar el proveedor. Eso es común en todo sistema. Entonces acá podemos ver cómo se entrelazan los diferentes módulos de SAP. Si tengo información acerca del proveedor, entonces vamos a tener la dirección, el número del proveedor, la forma en la que me voy a comunicar, si es por el lenguaje, si es por email o diferente información. En cuanto a los datos de la compañía, entonces miren, acá ya me estoy enfocando en la parte financiera, entonces, la cuenta de reconciliación, los términos de pago, la cuenta bancaria, donde voy a consignar una vez que compre el material o el servicio del proveedor. En cuanto a datos organizacionales, entonces eso ya es propio de la parte de materiales. Entonces la moneda con la que voy a trabajar, quién va a ser el vendedor, cuáles son los listado o el abanico de proveedores. En cuanto a, continuando con el tema, en cuanto a datos maestros del material, entonces tenemos también toda la descripción del material. Ustedes en los ejercicios se van a dar cuenta que los van a estar moviendo entre pestañas y pestañas y completando información. Cada vez que le dan Enter, los va a ir moviendo de pestaña a pestaña. Entonces tengan mucho cuidado cuando el sistema le solicita Enter, porque cuando le dan Enter cambia de pestañas. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, si les faltó algo, ustedes le pueden dar clic en la pestaña que necesiten y completar los datos, para que no se preocupen si en algún momento le dan Enter y lo lleva a otra pestaña. Bueno, entonces acá tenemos toda la información, depende de lo que yo quiera llenar de ese material. Acá vemos que un material está compuesto por múltiples vistas. Cuando les decía estas pestañas son lo mismo que acá estamos evidenciando como vistas, ¿vale? También tenemos en cuanto a datos maestros, información del cliente, información de la localización, información de la organización de ventas, el grupo de ventas. También tenemos información de todo el tema de las, lo vamos a ver reflejado mucho en órdenes de compra. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces la idea es que con esta grabación o este conjunto de datos que son registrados acerca de la información de las ventas, ustedes pueden entonces saber cuáles son sus proveedores de sus diferentes materias primas a solicitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué contienen esos registros? El precio, condiciones, la última vez que se le compró a un proveedor, los límites de tolerancia de las entregas. Saben que cada proveedor tiene su capacidad, los tiempos de entrega, no todo el tiempo está disponible el proveedor para hacer entregas, la evaluación del proveedor, datos de evaluación del proveedor, y todo esto sirve de información básica para un elemento muy importante en la gestión de materiales, que son las órdenes de compra. Vamos a ver ahora
enfocarnos en el proceso de Procure to Pay. Entonces esta es una descripción general de todo el proceso, desde que yo lanzo una requisición de compra, hasta que yo finalmente le pago al proveedor. Vamos a ver ese pequeño proceso. Entonces, una requisición de compra no es nada más que una solicitud que hace un departamento para que sea adquirido un bien o un servicio en un tiempo dado, ¿vale? Como esto es un sistema automatizado, entonces o yo creo manualmente las requisiciones, o dos, se crean de forma indirecta, de forma automática, con el MRP, las órdenes de producción, órdenes de mantenimiento o las órdenes de compra. No toda orden, no toda requisición de compra se tramita, ¿no? Puede que el departamento diga, bueno, yo pido tizas, ¿sí? Tizas para tablero. Diga, no, eso no tiene sentido, usted qué hace pidiendo tizas. Entonces puede que me cancelen esa requisición, ¿listo? Entonces no toda requisición termina siendo exitosa. O a veces me piden que cambie la cantidad de lo que yo requerí o el tiempo y demás y me devuelven la requisición. ¿Cuáles son las fuentes de esa requisición? Entonces, esas fuentes de requisición pueden ser de tipo internas, una lista de fuentes, un contrato, ¿sí? O un RFQ, que es Request for Quotation, una solicitud de cotización. Entonces ahorita las vamos a ver una a una. El primer tipo de fuente es una fuente interna. Entonces esto es más común cuando el material se encuentra disponible en la empresa. Entonces supongamos, usted pide al almacén resmas de papel. Entonces como las resmas de papel son algo habitual y hay en stock, simplemente se las hacen llegar. Las listas de fuentes para el caso de requisiciones, esas las encontramos de forma genérica. Ya hay un listado de posibles proveedores que me pueden dar un material. Entonces esto es cuando es habitual y yo simplemente puedo seleccionar de un listado de múltiples proveedores quién me puede suministrar X material o X servicio. Entonces lo importante es que a veces este tipo de elementos no tienen atado un contrato, sino simplemente es una compra genérica. Caso contrario a esta parte, que ya es cuando tengo un contrato. Entonces la idea es que este tipo de requisiciones sí son a largo plazo. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando hacen un contrato para refrigerios. Entonces tengo refrigerios a lo largo del año, hice un contrato por 10.000 refrigerios y dependiendo de las actividades, entonces yo digo, bueno, para tengo 10.000, no, pongamos el número 1.000, entonces al año, entonces yo puedo estar viviendo, no, para esta actividad 200, luego para esta actividad 300, luego para esta otra actividad 200, y así puedo estar tasando el requisito y puedo solicitárselo de acuerdo a un contrato. El último elemento es solicitud de cotización. Entonces hay veces esto no es repetitivo, es algo eventual, de pronto no tengo bien determinados los proveedores ni las capacidades de los proveedores, entonces lo que hago es una solicitud de cotización. Entonces es lanzo una solicitud, como lo dicen, de forma genérica para que varios proveedores participen, me envíen una cotización, yo evalúo el precio, las condiciones, lo que yo considere que debe ser evaluado, le doy entonces una calificación a cada uno y de acuerdo a la mejor calificación yo compro o decido comprar o no comprar el material. Cuando decido comprar ese material, pues en general lo que me dan acá en Request for Quotation
es algo tentativo. Ya cuando tengo una cotización de un proveedor es ya porque ya es algo oficial, es legal, o sea, ya está obligado a cumplir el proveedor con ese dinero y esas condiciones que me entregue en la cotización. Entonces acá ya hay un tema legal que está obligado, y acá cuando le hago una requisición de cotización, simplemente él me está enviando algo tentativo. ¿Listo? Entonces acá formalmente le defino que me entrega una cotización y me tiene que cumplir. Ya saben que hay un tema legal. El proceso de evaluación de proveedores yo también lo puedo definir con SAP. Entonces puedo definir, por ejemplo, diferentes criterios y subcriterios. Miren, hay un montón, 99 criterios principales y 20 para cada uno de esos 20 subcriterios que puedo yo evaluar. Puedo evaluar precio, calidad, temas de entrega, todo lo que yo quiera. Y el caso es que le tengo que dar, por ejemplo, un rango de 1 a 100 y establecer pesos, o sea, hacer todo el proceso de evaluación de proveedor calculándolo en la herramienta. Luego si tengo la orden de compra, que ya es oficialmente, cuando él me dio la cotización, entonces digo listo. Entonces le estoy requiriendo de acuerdo a esa cotización, fijemos bien al detalle las condiciones y hágame esta entrega de estos materiales o de este servicio. ¿Listo? Hay dos formas de crear las órdenes de compra. De manera manual, entonces con referencia a una orden de compra, o sea, la creo, la orden de compra, a una requisición, a una RFQ, a una cotización y sin referencia, puede no estar atado a nada. También las puedo crear de forma manual. Acá vemos un ejemplo de una orden de compra. Hay diferentes formas en las que yo puedo necesitar una orden de compra. Para la más típica, es la estándar, que es para el consumo de stock. Puedo crear una orden para servicios, para subcontratar. Entonces yo digo, bueno, voy a subcontratar un ensamble. Entonces le doy los materiales a un proveedor externo y él hace el ensamble y luego me devuelve el material. Tengo de Third Party, que esta parte, si mal no recuerdo, el Third Party es cuando usted manda con un proveedor externo. Creo que se los quedo debiendo, muchachos. No, yo lo tengo por acá. Cuando es realizado por una organización de compras diferente. ¿Listo? Entonces no estoy trabajando con mi área de ventas de la compañía, sino lo estoy manejando con un ente externo, el que me va a hacer el tema de la gestión de la compra. Disculpen ahí el olvido. Por consignación es cuando usted no es dueño del inventario, entonces usted le pide a un tercero que le administre el inventario. Eso es una consignación, por eso se llama consignación. Está a cargo del inventario de otra parte externa, pero usted puede disponer de ese inventario. Cuando ustedes observan el documento de una orden de compra, se encuentran con un encabezado, con un resumen de los materiales que están siendo solicitados, y en line item o ítem línea del ítem o línea del elemento, yo lo que hago es, si tengo varios elementos, por ejemplo, que van a ser proveídos 20 materiales, en line item yo puedo mirar elemento por elemento la historia de cada uno, el precio, el tiempo de entrega para cada elemento, o la tolerancia también lo puedo manejar. Puedo verlo material por material.
Este tema era el que les decía, la salida del proceso de compra, algunos elementos, cuando ya los enfoco a la orden de compra, es la impresión de la orden de compra, un email, también lo puedo yo autogenerar, herramientas como el intercambio electrónico de datos, puedo generar un fax automático. Este es un tipo de formato también para transacciones, que es un formato de etiquetas de datos para intercambiar información, el XML. También hay formularios o diferentes elementos que yo también puedo generar, como recordatorios a nivel interno en la herramienta de SAP. Formas de automatizar estos elementos. Ya cuando voy a recibir los elementos que yo requerí, ¿cierto? En la orden de compra, también tengo un proceso, ya lo vamos a ver ahorita. Es cuando la recepción de productos o de bienes, es cuando acepto que el bien ingrese en el sistema. Entonces están contrastados o tienen como punto de partida la orden de compra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando me llega a mí el elemento? Hay una serie de actualizaciones en el sistema. Entonces yo tengo que revisar entonces que los materiales y la calidad, cantidad, diferentes requisitos son los que yo solicité en la orden de compra, porque no todo lo que me llega cumple con lo que yo estoy solicitando. Tengo entonces que hacer una actualización del listado de las órdenes que ha proveído ese proveedor, valga la redundancia. Se actualiza el inventario físico, hago actualización del libro general porque me está entrando material y eso tiene un costo. Ahorita más al final de la presentación vemos ese tema del ingreso de materiales contablemente y de cómo se genera la factura. Entonces, los movimientos de material, ustedes saben que SAP tiene muchas codificaciones. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, no, ese bien que me proveyó el proveedor, valga la redundancia, no lo aceptamos, se devuelve. Entonces genera un código. Si digo, bueno, está autorizado para recibirse en almacén, entonces tengo el código 101, tengo que mirar a ver entonces el código que va a ser destinado al material. Entonces miren, otro elemento que tengo que mirar es si el tema de calidad. O sea, yo tengo que definir, bueno, dónde termina ese material. Va a terminar en los diferentes almacenes y el tipo de manejo que se le puede dar. Si no está restringido, yo lo puedo utilizar cuando quiera. Si va a ser almacenado en el tema de calidad, en el área de calidad para hacer muestreos. Si está bloqueado, de pronto está asignado a una orden de producción determinada. Lo puedo asignar de una vez a un tema de calidad para que me hagan la evaluación de si ese elemento o muestreo directo. Yo puedo acá establecer en el almacén un área de calidad o enviarlo directamente a revisión de calidad antes de ingresar al almacén. Acá también tengo bloqueado para poder trabajar con ese material. Como les decía, si está asignado a una orden, ya sea de producción o X tema. Otros efectos que tiene la recepción de materiales, que son un montón. Se crea un documento para el material, para saber su estado, su gestión, entonces vas a ver la historia, cuándo llegó, quién lo proveyó, ¿cierto? Tengo el documento contable que me sirve cuánto costó, a qué cuenta impacta, ¿cierto? Se actualizan los niveles de inventario,
se actualiza estos valores de acuerdo a lo que veíamos acá, a los estados y demás. Se actualiza la orden de compra para decir que ya se cerró, se canceló, pendiente, y todo el tema de el tema de cuentas, ¿sí? Datos acerca de, bueno, a qué pallet fue asignado ese material, ¿sí? El tema del almacén también, donde se va a guardar, se lo puedo gestionar acá. Este triángulo que vemos acá está asociado al procesamiento de facturas, se llama la coincidencia de las tres vías. Entonces SAP se asegura por esta coincidencia que no va a haber ningún tipo de fraude o de error en la transacción. Entonces, cuando yo genero una orden de compra, la orden de compra tiene la cantidad y tiene el precio. Entonces, cuando a mí me llega el material, reviso que efectivamente la cantidad corresponda con la orden. Entonces, saben que acá hay una serie de procesos y una serie de tiempos para que esto suceda. Y otra forma entonces de revisar que no haya fraudes y que todo el proceso se esté haciendo bien es que cuando recibo la factura, tengo que revisar entonces que el precio finalmente coincida con el precio de la orden. ¿Listo? Si no, pues incluso se puede bloquear la factura, los diferentes elementos, porque está viendo algo anormal. Cuando una factura es recibida, entonces se verifican, se actualiza la orden, se actualiza el material, se actualiza el tema contable y se generan documentaciones. Se hace todo el manejo, lo último que se hace es el manejo financiero de esa factura. Entonces, cuando se llega a la factura, tengo un tema del pago al proveedor. Entonces se puede hacer de manera automática o de manera manual. Eso lo vieron ustedes cuando estaban mirando la parte contable, cómo se hacía el pago de un proveedor para un servicio de arrendamiento, que era lo que ustedes veían, el landlord, y él era un proveedor de servicio de arrendo. Entonces puedo ver el método de pago, el banco al cual va a hacerse asociado al pago, los elementos que van a ser pagados, el monto del pago, lo puedo calcular, puedo hacer una impresión del medio de pago efectuado, los datos de la transacción, y eso en últimas genera un manejo contable que al inicio les decía. Entonces, cuando yo hago el pago al proveedor, acá lo hemos generado, por ejemplo 100, y al mismo tiempo ese dinero que yo le estoy pagando al proveedor es un dinero que yo tengo que contrastar con un ingreso para mí, una ganancia que es del inventario. Negativamente me descuenta en el banco, pero a su vez me ingresa un dinero para el inventario. Y eso va en la parte de está unido con estos dos elementos, que es la recepción del bien y la parte de la recepción de la factura, y estos dos elementos contrastan con el AP, que era el Accounts Payable o cuentas por pagar al proveedor. ¿Listo? Entonces este es el juego de diferentes cuentas y el tema del pago al proveedor y cómo me ingresa al inventario. Y eso es todo, muchachos. Gracias por la atención.